Iglesia, esta es una de mis canciones favoritas, sobre todo esa parte del puentecito que dice todos lo verán, ¿no? Muchas veces como iglesia predicamos que el Señor, ¿no? Decimos, no, el Cordero de Dios, pero nos olvidamos que es un león que ruge, conquista, y donde él es el león de Judá, pisa, no hay fiera que pueda contra él. Amén. Bien, seguimos con nuestra serie. ¿Cómo se llamaba nuestra serie? Oraciones no contestadas. Y todos tenemos ese tipo de oraciones no contestadas. Todos, absolutamente todos tenemos ese tipo de oraciones no contestadas, ¿verdad? Todos tenemos en un momento de repente, pastor, yo he orado y parece que Dios no me escucha. Creo que he hecho algo o algunos pueden decir, pastor, creo que le caigo cuáquer a Dios. ¿Por qué? Porque no me escucha. Le pido y no me da. Entonces esas oraciones no contestadas vamos a estar viendo, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que pasa para que no tengamos respuesta, entre comillas, de nuestra oración? Y pues quiero empezar, ¿no?, nuestro mensaje de hoy, ¿no?, diciendo que a veces nosotros tenemos siempre, ¿no?, algo que el Señor ha puesto en nuestras vidas como imagen y semejanza de Dios. Sabemos que somos la imagen de Dios. El Señor nos hizo a imagen y su semejanza. Es que como seres humanos tenemos voluntad. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes decidir ciertos aspectos de tu vida. Es ilógico decir, Señor, ¿qué ropa me voy a poner hoy? Dime en sueños y en visiones. Es algo ilógico. No, porque el Señor te dice, a mí no me importa tu mal gusto. ¿No? Es ilógico decir, Señor, ¿qué voy a comer hoy? Revélamelo, Señor. Y en eso empiezas a ver la televisión y sale un hombre nadando y te está diciendo, nada, estás gordo. Entonces, hay muchas cosas que el Señor nos la deja a nuestro criterio. Así como también, por ejemplo, ¿no?, muchos jóvenes, sobre todo los solteros, Señor, ponme a la sierva acá, ponme a la persona ideal. ¿Quién será? Revélamelo, Señor. No te va a dar. ¿Por qué? Porque cuando te equivoques, Dios va a decir, conmigo no me cuentas. El Señor nos da ciertos aspectos de nuestra voluntad para poder decidir. Tú decides qué vas a comer, tú decides qué te vas a poner, tú decides con quién casarte. Es parte de nuestra voluntad, de nuestra decisión. Pero así como hay ciertos aspectos de nuestra voluntad, hay una voluntad absoluta de Dios. Hay una voluntad absoluta de Dios. En el libro El conocimiento del Dios Santo de Tozer, en uno de los últimos aspectos habla de la voluntad de Dios. Y lo habla de una manera, de una forma tan específica que a mí me encanta. Dice, la voluntad absoluta de Dios es como un crucero, donde ese crucero tiene un punto de partida y un destino. Eso siempre va a estar. El crucero va a llegar a su destino. Pero dentro del crucero hay muchas personas que hacen diferentes cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de la voluntad absoluta de Dios estamos nosotros teniendo nuestras voluntades chiquititas por ahí, pero siguiendo siempre y yendo hacia la voluntad absoluta de Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que muchas veces, ¿qué queremos hacer? Nuestra voluntad en todo. Y queremos incluso hasta cambiar la voluntad de Dios para cumplir la nuestra. Y ahí empieza el problema. ¿Por qué? Señor, tú tienes tu voluntad, pero ¿sabes qué? No me gusta mucho como lo has decidido tú. Mejor, ¿qué te parece si hacemos la mía? Está más chévere. Y empezamos tal vez a pedir ciertas cosas, pero de acuerdo a nuestra voluntad. Pero yo quiero hoy día hablar de algo. Y hay oraciones, y este es el tema de hoy, en contra de su voluntad. ¿No? Hay una oración que tenemos que es en contra de la voluntad de Dios, que muchas veces sin darnos cuenta tenemos. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que han orado en contra de la voluntad de Dios. Pero yo te quiero hablar del ejemplo más tierno
que puede haber de orar en contra de la voluntad de Dios. Yo quiero que vayamos a Mateo 26 y vamos a leer del versículo 36 al versículo 46. Y esta es una de las oraciones, pero yo quiero que la leas de una forma que te centres en el momento, en la circunstancia y en la forma en la que nuestro personaje, que ya imagino si ya lo encontraste vas a saber de quién se trata, estaba orando. No quiero que leas la Biblia simplemente, bueno, son las letritas que van a aparecer en la pantalla. No, sino quiero que te centres, que te metas a la película, que te metas a la historia. Y esta oración es nuestro Señor Jesús en el Getsemaní. Los que saben qué es el Getsemaní, es el valle donde nuestro Señor fue a orar antes que lo aprendan para llevarlo a la cruz. Y esta es una de las oraciones más desgarradoras, pero que también Jesús oró en contra de la voluntad de Dios. Y antes que me digan hereje, antes que me quieran tirar piedras, quiero que entendamos bien por qué lo estoy diciendo. ¿Sí? Pero vamos a leerlo primero. Dice la palabra de Dios, versículo 36, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, Jesús estaba solo, se postró sobre su rostro en tierra y oró. Y miren lo que oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, dijo a Pedro. Versículo 41, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez, Jesús se retiró y oró. Nuevamente, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, ¿qué dijo? ¿Los encontró? Dormidos, porque se les cerraban los ojos ¿de qué? De sueño, así hay algunos por acá. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Versículo 45, volvió de nuevo a los discípulos y dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Vamos a orar. Padre amado, gracias te doy por este tiempo que vamos a aprender de tu palabra, Señor. Bendito Dios, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder recibir todo lo que tú nos quieres hablar. Quita toda distracción, Señor, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a meternos un poquito ahí a la historia. Jesús salió a orar. Ya había pasado la cena del Señor. Ya había compartido la mesa. Y Jesús se va a orar. Ahora, Cristo andaba a lo mínimo con 12 personas, pero creo que había más ahí. Pero a lo mínimo con sus 12 discípulos. Ahora, cuando Jesús estaba con sus 12 discípulos, Jesús dijo, voy a ir más allá. Siéntense. Pero llevó a 3, a sus 3 más cercanos. Vamos, acompáñenme. Y ahora, cuando está ahí, le dice algo desgarrador. Es Jesús, la humanidad de Cristo, diciendo algo desgarrador. Algo que puede pasarnos a todos. ¿Qué le dijo? Es tal la angustia que me invade que siento que me voy a morir. Yo quiero preguntar, ¿no? Y quiero que todos sean sinceros, ¿cuántos de ustedes han estado en un cuadro de angustia que han sentido eso, que se van a morir? Levanten la mano. Creo que todos hemos tenido ese cuadro de angustia. Y Cristo estaba en ese cuadro de angustia. Ahora, a diferencia de nosotros, Jesús sabía que iba a morir. No solamente sentía, nosotros no sabemos, nos da eso, estamos, creo que me voy a morir.
estamos así desesperados, pero no sabemos, a las finales terminamos el día bonito, tomando cafecito, comiendo bien rico en esta cena y durmiendo. Jesús sabía que ya no iba a pasar eso. Ya era altas horas de la noche, casi la madrugada, sabía que no iba a dormir porque iban a capturarlo, iban a golpearlo, iban a chancarlo, iban a quitarle las ropas, a humillarlo, no iba a morir porque iba a tener que cargar su propia cruz y en la cruz iba a morir. Jesús sabía lo que le pasaba y él estaba con toda esa angustia, ¿no? Ahora, quiero pasar a mi primer punto. Porque luego de la confesión de Cristo, ¿qué dijo Jesús? Me voy más allá. Se apartó incluso más allá de los tres y les dijo, acompáñenme a orar, ¿no? Y eso es algo bueno. Cuando nosotros sintamos cuadros de angustia, no está bien que estemos solos. Cristo mismo demostró el ejemplo. Hay muchas personas que están en ese cuadro de angustia, en ese cuadro que se tienen así sumamente contra la pared, contra la espada y la pared, y se creen llaneros solitarios. No dicen a nadie, no le cuentan a nadie, creen que pueden solos. Pero ni Cristo nos dio ese ejemplo. Cristo, ¿qué hizo? Se llevó a sus tres más cercanos, les dijo, esto me pasa, y les dijo, oren por mí. Oren. Y Jesús sí se fue más adentro a orar, con toda esa angustia, pero les pidió a sus discípulos que oren por él. Bueno, cierro este pequeño paréntesis y voy a mi primer punto. Mi primer punto es, las circunstancias duras desenfocan nuestra oración. Las circunstancias duras desenfocan nuestra oración. Cristo, siendo Dios, ya sabía todo lo que iba a pasar. Ya sabía lo que iba a padecer. Cristo, siendo verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, ya sabía todo. Pero su humanidad lo llevó a orar. ¿Y cuál fue su oración? Padre, si es posible que pase esto, que no lo pase. Que no suceda. Jesús sabía lo que iba a suceder en la cruz. Jesús sabía todo lo que se le iba a venir en la cruz. Todo lo que iba a pasar. Él estaba en una circunstancia dura como nadie. Y su oración fue en contra de lo que ya sabía que debía pasar. Y las circunstancias duras desenfocan nuestra oración. La Biblia dice que Cristo no oró una sola vez esto. ¿Cuántas veces oró? 3 veces. 3 veces el Señor oró para que no suceda lo que iba a pasar. Y así a veces estamos tú y yo, ¿verdad? Tenemos circunstancias complicadas que nos llevan a orar al Señor constantemente, a decir, Dios, mira esto, no quiero que suceda, o pasa esto, Señor. Y estamos así en circunstancias duras y complicadas. Nuestro Señor lo pasó. Y cuando estamos en circunstancias complicadas se desenfoca nuestra oración. ¿Por qué? Podemos tener dificultades económicas y ¿qué cosa es lo que oramos? Señor, danos más dinero. Señor, quiero esto. Señor, quiero el otro. Señor, anhelo esto, anhelo lo otro. Si estamos en circunstancias emocionales, le pedimos, Señor, quítame esto, quítame el otro, quítame aquello. Si estamos en circunstancias familiares, Señor, llévate a mi esposo, llévate a mi esposa. Y empezamos, ¿no? Ya, Señor, ya que descanse en paz. ¿Por qué? Porque se desenfoca nuestra oración. Nuestra oración es desenfocada cuando estamos en circunstancias difíciles. Jesús lo pasó. Jesús vivió eso. Y yo quiero decirte esto. Las circunstancias complicadas en nuestra vida, las circunstancias duras en nuestra vida, no deberían desenfocar nuestra oración. Pero cuando lo hagan, quiero pasar a mi segundo punto. Las circunstancias duras, ¿no?, me hacen orar más. Y mi segundo punto es, no puedo entender la voluntad de Dios
sin que haya una constancia en mi oración. La primera es, las circunstancias duras desenfocan mi oración. Y si bien es cierto, Jesús, aunque estaba con una oración desenfocada, que ya no era el propósito, Jesús no se desalineaba a la voluntad de Dios. Siempre decía, pero que se haga, Señor, tu voluntad. Sin embargo, volvió a orar una segunda vez así. ¿Te das cuenta? Señor, voy a poner un ejemplo vago. Señor, quiero un carro. ¿No? Quiero un carro, pero que se haga tu voluntad, Dios. Pero que se haga tu voluntad. ¿Verdad? Señor, quiero un carro, pero que se haga tu voluntad. No te da el carro el Señor. ¿Y qué haces? Vuelves a orar. Jesús mismo estaba así, Señor, que no pase esto, pero que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces lo hizo? 3. ¿Por qué? Porque cuando yo no puedo entender la voluntad de Dios sin que haya una constancia en mi oración. Jesús estaba orando constantemente por eso. Y aunque Él mandaba y decía, Señor, que se haga tu voluntad, no dejaba de orar por lo que Él en su humanidad sentía. Y yo quiero decirte eso. Continuemos orando. Nuestra petición de oración, que termine siempre, Señor, que se haga tu voluntad y ayúdame a rendirme a tu voluntad, pero no dejes de orar. Hay muchas personas que se rinden a la primera. Y esto no quiere decir, ojo, esto no quiere decir que oremos al Señor y diciendo, Señor, no voy a aceptar tu no como respuesta. Eso no significa eso. No significa, Señor, o me lo cumples, porque mire, el inconverso está mejor que yo, el inconverso tiene millones y mi millón, como dicen algunos por ahí. No. Lo que quiere decir es que debemos ser constantes en nuestra oración. No vas a poder entender la voluntad de Dios en tu vida si es que no oras constantemente. Y despierta al que está a tu lado, dile, ora constantemente, no te duermas como Pedro. No te duermas como Pedro, no te duermas como los hijos de Zebedeo. Ora constantemente para que puedas entender la voluntad de Dios. Y vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Cuál ha sido la petición que has tenido para Dios en la cual solamente has orado una sola vez? Y como no tuviste respuesta, nunca más volviste a orar. Y vamos a decirlo, no estás seguro si es que fue la voluntad de Dios o no. Señor, voy a poner por ahí un ejemplo. Señor, quiero cambiar de trabajo, ¿no? Un trabajo con una mejor remuneración económica o con un mejor ambiente laboral, etcétera, lo que pase, lo que sea. Pero oraste una sola vez y sigues en el mismo trabajo, con el mismo jefe, con el mismo pésimo ambiente laboral, porque oraste una sola vez. Y cuando le preguntas, hermano, ¿y por qué sigues en ese trabajo? Es que no fue la voluntad de Dios cambiarme de trabajo. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que no fue la voluntad de Dios que el Señor te moviese de trabajo si solamente oraste una vez? Tenemos que ser constantes en nuestra oración. Jesús no pidió una sola vez. Y nuevamente, quiero que entendamos, Cristo era hombre y Dios. Cristo era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Jesús sabía que se iba a cumplir la voluntad del Padre. No había otra. Sabía que iba a pasar. Pero Jesús oró 3 veces. 3 veces. Porque su humanidad tenía que entender completamente la voluntad de Dios. Y no hay voluntad de Dios comprendida si es que no hay constancia en tu oración. ¿Sabes qué? Tal vez a la primera no encuentras respuesta. No, Señor, esta es mi oración. No hay respuesta, silencio. Tú dices, uy, le caí cuáquer a Dios. La segunda vez, Señor. Tercera, puedes orar constantemente, pero sabes, en la constancia tú vas a decir, ¿sabes qué, Señor? Ahora entiendo que no era tu voluntad. Pero mientras orabas, hay algo.
mientras oraba, eso está en la forma como lo cuentan los otros evangelios, ¿no? Lucas menciona que cuando el Señor oró y no encontró respuesta, vino un ángel a consolarlo. Vino un ángel a reforzarlo. ¿Sabes qué? No esperes que venga un ángel para ti. Pero cuando tú encuentras la voluntad de Dios en la constancia en tu oración, mientras más oras, encuentras más consuelo de Dios. Mientras más clamas, vas a encontrar más consuelo de Dios. No vas a entender la voluntad de Dios, tal vez no vas a comprender por qué el Señor no te quiso cumplir la petición que tuviste, pero vas a entender y vas a tener paz en la respuesta de Dios. Sé constante en tu oración. Sé constante en lo que estás clamando a Dios. Que no pase un momento del día en la que no clames de ello. ¿Estás pidiendo por tu familia? Sigue pidiendo por tu familia. Recuerdo cuando estudiaba en el seminario, y Rodrigo puede dar testimonio de ello. Había una hermana que le habíamos puesto un calificativo sano, habíamos puesto la hermana calvinista, pero la hermana era bastante particular, ¿no? Porque sus convicciones firmes las tenía clavadísimas, que incluso en una clase, no recuerdo qué curso, hebreo creo, ¿sí? Sí, en una clase de hebreo, la hermana, el profesor le preguntó, y hermana, ¿su esposo es cristiano? Y la hermana sí, no, ese me abandonó cuando mis hijos eran pequeños. Ya, hermana. Y hermana, ¿sus hijos son cristianos? No, pero yo ya les prediqué ya, su problema es irán al infierno, pues. Y yo me quedé como que, ¿y dónde está la constancia en su oración por sus hijos? Ya la hermana se había resignado que sus hijos no iban a ser cristianos. Ya no había constancia en su oración. Ya no había una constancia en lo que ella quería. La semana pasada di un ejemplo de un hombre que oró 25 años. Oró. Por 5 amigos. Al quinto año, uno de ellos llegó a la iglesia. Siguió orando por los 4 amigos que restaban. Luego, a los 10 años, llegaron 2 amigos más. Y siguió orando. Cuando pasaron 25 años, llegó el cuarto, pero faltaba uno. Pero este hombre siguió orando. Este hombre murió y luego de meses de que este hombre murió, el quinto llegó a la iglesia. No puede haber falta de constancia en nuestra oración. No podemos tener oraciones de una sola vez. Sé constante en tu oración. Clámale a Dios diariamente. Clámale a Dios constantemente. No podemos ser simplemente, Señor, bueno, ya no quieres, ya se acabó mi oración. No. Sé constante en tu oración, pero mientras vas orando, deja que el Señor sea mostrándote cuál es su voluntad. Preséntale tu oración a Dios, pero Señor, se haga tu voluntad en tu tiempo, en tu momento y no la mía. Cristo oró así, Señor, esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad. Y me lleva a mi tercer punto. Con esto acabo. Es el resultado de la voluntad perfecta de Dios marca un antes y un después en tu vida y en el mundo. Cuando la voluntad de Dios se cumple, siempre marca un antes y un después. Cuando Dios cumple su voluntad, se marca un antes y un después. Cristo oró su voluntad. No quiero que pase esto. Y vamos a decirlo. El Padre hubiera dicho, ok. A las finales todos ya estaban condenados por sus propios delitos y pecados. Pero la voluntad de Dios no era esa.
La palabra dice que el Señor, su voluntad es que todos lleguen a ser salvos. Y la voluntad del Padre era que Cristo tenía que ir a la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Por pura gracia. Cuando se cumplió la voluntad de Dios, porque Cristo al final, ¿no?, cuando va al tercer y sus discípulos, sus amigos que debían estar orando por Él y con Él, estaban dormidotes los flojos, como algunos por aquí. Estaban dormidotes, despierta el que está a tu lado. Estaban dormidos. El Señor, ¿qué dijo? ¿Siguen dormidos? La Biblia no lo dice, pero fácil el Señor dijo, flojos, ociosos, no pueden orar. Pero el Señor luego les dijo, párense, llegó el momento en que voy a ser entregado, vámonos. ¿Y saben lo más desgarrador de esto? Es que mientras que estaba hablando, y yo me lo imagino así, a lo lejos veía la multitud que se estaba acercando a apresarlo. Porque dijo, ahí viene el que me va a traicionar. Y tal vez tú puedas decir, ¿y por qué, pastor, no salió corriendo? ¿Por qué no salió corriendo? Porque estaba ahí, ¿no? Y la multitud estaba a lo lejos. Jesús podría haber sido corriendo a esconderse. ¿Por qué no se salvó? ¿Por qué no corrió? Porque Él sabía que cuando la voluntad de Dios se cumplía, iba a marcar un antes y un después. Él ya había orado por su voluntad, pero decía, Padre, que se cumpla tu voluntad. Y cuando Él entendió ya la voluntad perfecta de Dios, aceptó en su humanidad, sí, esta es la voluntad de mi Padre, ya sabía que no debía correr, ya sabía que no debería haber corrido, ya sabía que no debía haber huido. Hay algunos memes en TikTok. Uno de los que más me causa gracia es el TikTok, en Facebook, en Instagram, es el de la máquina del tiempo. ¿Cuál es el de la máquina del tiempo? Cuando dices, se descubre la máquina del tiempo, mujeres van a buscar a sus abuelitas. Ay, abuelita, eres igual a mí cuando joven. Sí, hija, genial, ¿no? Y los hombres, maestro, hemos venido por Judas para que no vayas a la cruz. Y Jesús le dice, ¿y cuál de los dos? Y los hombres, ¿que habían dos? Pero es gracioso porque vemos ello. En el mundo vemos que hay personas que dicen, ¿y por qué? Si yo estuviera ahí, hubiera impedido que vaya a la cruz. Hemos visto todos el video tal vez del borrachito cuando están en el teatro. No hay un teatro cristiano que van a crucificar a Cristo y el borrachito ve al soldado romano y con una botella le tira al soldado romano defendiendo a Jesús. Y vemos todas esas clases. ¿Por qué? Porque nosotros vemos nuestra voluntad. Nosotros estamos viendo nuestra voluntad. Y Jesús podría haber dicho, sí, huía. Es más, Jesús hubiera podido armar un motín contra Roma, porque tenía muchos seguidores. Y antes de él muchos habían intentado hacer lo mismo. Jesús hubiera podido hacer lo mismo. Y ni siquiera contra Roma, solamente contra los judíos que querían asesinarlo. Es más, cuando uno de los que estaban con Cristo, muchos dicen que eran Simón el Celote, vienen a apresar a Cristo, lo agarran y este hombre saca, así como buen pandillero de barrio, saca su espada y le quita la oreja. Jesús le dice, ¿qué haces? El que a hierro mata, a hierro muere. Le pega la oreja al hombre y le dice, mira, si yo quisiera, oro a mi Padre y una legión de ángeles viene a mi rescate. Esa es la autoridad con la que Cristo hablaba. Cristo decía, puede pasar esto, pero si yo hago eso, se cumple mi voluntad y no la voluntad perfecta de Dios. Y si no se cumple la voluntad perfecta de Dios, no hay un antes y un después. Y lo que iba a cumplirse era ese antes y ese después, que era cósmico.
Gracias al sacrificio de Cristo y a la voluntad perfecta de Dios, que Él iba a ir a la cruz, nosotros podemos ser salvos. Hay redención en nuestras vidas. Podemos acercarnos confiadamente a orarle a Dios. Somos libres de toda impiedad, de todo pecado, de toda maldad. Ese fue el antes y después que marcó la oración de Cristo y que marcó la voluntad perfecta de Dios. Marcó una antes y una después en nuestras vidas y en el mundo entero. Y créeme, cuando tú oras y la voluntad perfecta de Dios se cumple en tu vida, marca un antes y un después para tu vida y en el mundo. Tú oras al Señor constantemente y el Señor hace su voluntad en tu vida. Tú vas a tener un antes y un después. Ya no vas a ser la misma persona. Y si tú no eres la misma persona, las personas que están a tu alrededor se van a dar cuenta. Y empiezas también a marcar un antes y un después en la vida de esas personas. Las personas de tu barrio se van a dar cuenta. Las personas con las que interactúas se van a dar cuenta. Cuando la voluntad perfecta de Dios se cumple en nuestras vidas, hay un antes y un después siempre. Y es por ello que nosotros debemos siempre buscar la voluntad perfecta de Dios. Muchas veces nuestras oraciones no son respondidas, no son contestadas, porque oramos en contra de su voluntad. Y es común. Sí, yo no sé la circunstancia que estás. Tal vez estás entre la espada y la pared. Y es común que cuando estés entre la espada y la pared, con cosas muy difíciles, con cosas muy terribles, tu oración se desenfoca. Es común, no te preocupes por ello. Pero sé constante en tu oración, porque en esa constancia el Señor te va a hacer entender su voluntad. No vas a entender la voluntad de Dios hasta que no haya constancia en tu oración. Sé constante, ora, clama, gime, llórale a Dios, enciérrate en tu habitación, pídele a alguien que ore contigo, estate ahí constantemente y el Señor te va a mostrar su perfecta voluntad. Y cuando se cumpla la perfecta voluntad de Dios, alégrate, porque va a marcar un antes y un después en tu vida. No hay otra. Ora por tu familia, ora por tus hijos, ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tu trabajo, ora por lo que deseas, ora por tu suegra, por tu suegro, aunque te caigan mal, ora por ellos también. Sin embargo, ahí se va a cumplir la voluntad perfecta de Dios. Seamos constantes, no nos cansemos de orar. Pero a medida que vamos orando y vamos entendiendo la voluntad de Dios, pongámonos en su perfecta voluntad. Y que digamos: Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que no sea de la boca para afuera. Que no sea de la boca para afuera. Yo les comento esto. Hace muchos años, ¿no? Sí, unos 4 o 5 años, o sí, tal vez. Recuerdo que un día con mi esposa, ya le he contado esto en algún momento, no teníamos nada en la alacena. Ella muy desesperada, yo un hombre de fe. Ella: ahí no tenemos nada. Yo: tranquila, chiquita. Yo tampoco no sabía qué iba a hacer, ¿ya? Yo por dentro estaba que me moría. Pero dije: tranquila, yo voy a ver. Entonces me metí a la ducha, me puse a orar. Y ahí mismo encontré la oración de Dios, la respuesta de Dios. Una persona me escribió: mira, ¿sabes qué? He visto que tú produces, ¿por qué no? Mira, yo quiero producir esto. ¿Cuánto cobras? Tanto. Me tiré al suelo porque necesitaba dinero. Y tanto, me depositó. Y yo dije: wow, al toque. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que en otras ocasiones que no he estado tan similar, pero sí necesitaba, decía: mi fe puede. Señor, quiero encontrar respuesta a mi oración. Y nada. Fui constante y nada. Seguí orando y nada. Entonces quiero que ustedes entiendan que no funciona siempre de la misma vez.
de la misma forma, sino que tiene que haber constancia. Cuando yo entendí la voluntad de Dios, que en ese momento no era darme como la vez pasada, ya no oraba para pedirle eso, sino Señor, yo ya hice todo lo humanamente posible, yo ya oré, clamé, busqué tener trabajo, busqué más cosas, busqué enfocarme, busqué hacer aquello, lo otro, busqué tener más ingresos, busqué dar clases, busqué hacer esto, busqué hacer lo otro, y mira, no pasó nada. Entonces, Señor, yo hice lo humanamente posible, ya tú te encargas de lo sobrenatural. Y esa es mi forma en la que yo le digo: Señor, ya no puedo, esa es tu voluntad. Y quiero darte un tip más: no nos pongamos tristes cuando la voluntad de Dios no sea la nuestra, sino alegrémonos de haber entendido su voluntad y alinear nuestra voluntad a la de Él. Eso es lo mejor que podemos hacer. Amén. Pongámonos de pie. Oramos al Señor. Padre amado, gracias, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por este momento, Señor, en el cual tú nos has hecho entender cuál es tu voluntad. Nos has hecho entender, Señor, que cuando estamos en circunstancias complicadas, desenfocamos nuestra vida de tu voluntad y nuestra oración se desenfoca. Pero también nos has hecho entender, Señor, que debemos ser constantes en nuestra oración. Y debe haber constancia para poder entender tu voluntad, porque es mientras más oramos, tú eres quien nos alinea tu voluntad. Y gracias, Señor, porque cuando tu voluntad perfecta se cumpla en nuestras vidas, marcarás un antes y un después en nuestros corazones. Y también queremos agradecerte porque así como Cristo alineó su vida a tu perfecta voluntad y fue a la cruz a padecer por nuestros pecados, y gracias a Él, a ese padecimiento en la cruz, podemos llamarnos tus hijos. Solamente por pura fe. No hay nada que podamos hacer, sino que tú pones esa convicción en nuestras vidas de creerte y arrepentirnos de cómo hemos estado andando. Y esa voluntad perfecta es la que tú, y solamente tú, Señor, pones en nuestras vidas. Toda la gloria es tuya, toda la honra es tuya. Ayúdanos a vivir, Señor, y a entender que nuestra oración no debe ir en contra de tu voluntad, sino pidiendo siempre tu voluntad. Toda la gloria es para ti. Iglesia, adoramos a nuestro Dios.